Le damos la más cordial bienvenida a esta instancia, programa que busca que en la región de O'Higgins la ciudadanía pueda conocer más sobre la administración de justicia, la función del Poder Judicial, el rol del tribunal y también, obviamente, un poco más de sus jueces. Les quiero presentar a la invitada del capítulo de hoy. Ella es jueza del Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, Loreto Reyes. Magistrada, muchas gracias por estar con nosotros en esta instancia. Muchas gracias a ti por la invitación, Julio. No, por nada. Eh, Como le decía en la introducción, uno busca conocer más a los jueces, conocer más su función, sus roles, su historia. Si nos pudiera hacer un breve resumen, magistrada Reyes, de sus etapas del Poder Judicial, ¿cuál ha sido su trayectoria dentro de la Administración de Justicia? Eh, eh, ah, Me hace retroceder varios años. Bueno, yo ingresé a la Academia Judicial bien crecidita, digamos. Había trabajado de manera particular en un estudio jurídico más de 10 años, en el mismo estudio. Y con esto de las reformas en los procedimientos, con un juez más cercano, con inmediación, con las partes ahí a la vista, me atrajo, me sedujo la idea de ingresar al Poder Judicial y postulé a la academia el año 2006. Por lo tanto, desde una vez que egresé a la academia, ingresé a hacer distintas suplencias al Poder Judicial, en el Juzgado de Familia de Santiago, luego como relatora en la Corte de Apelaciones de Rancagua, luego fui nombrada titular como secretaria en el Juzgado de Letras de Pichilemu. eh, Después pasé al Juzgado de Familia el año 2009, y en ese cargo me mantuve como jueza de familia hasta el año 2016, donde me solicitaron irme como juez destinada al Juzgado del Trabajo, lugar en donde definitiva me quedé. Estuve 2 años como juez destinada, luego se abrió el cargo y afortunadamente quedé en ese cargo, así que desde el 2018 fui nombrada titular, en julio del año 2018. Por lo tanto, estuvo en Casa Nueva y también estuvo en la Casa Antigua. Esto como noticia para los habitantes de la región, su tribunal está en una casa nueva en esta ocasión. Cuéntenos un poco cómo es el tribunal nuevo, qué características tiene, cómo va a ser la justicia en ese edificio nuevo. Bueno, nos cambiamos el día 4 de junio al nuevo Centro de Justicia de Rancagua, que está ubicado detrás de la Corte de Apelaciones, en un edificio moderno, grande, amplio. Lamentablemente no he podido estar ahí con mis funcionarios atendiendo la Claro. contingencia, ¿verdad? Sí, he ido en varias oportunidades cuando me ha tocado turno y bueno, fascinada porque es un tribunal amplio, todo es nuevo, todo es bonito, siempre una casa nueva es un motivo de alegría. Creo que los funcionarios van a estar mucho mejor y sobre todo los usuarios, porque tenemos un hall de atención de público espectacular. Es un edificio además inteligente, moderno, ahorro energía, todo en esta nueva línea, digamos, de edificios más amigables con el medio ambiente, así que estamos muy contentos, esperando pronto reunirnos con nuestros funcionarios a hacer alguna celebración de cambio de casa, digamos. Por supuesto, viene la inauguración de ese tribunal y Claro. ese edificio. Estamos en esta instancia conversando con la magistrada de Letras del Trabajo de Rancagua, Loreto Reyes. Magistrada, la justicia laboral en época de emergencia sanitaria. ¿Cuál es el rol, cuáles son las principales funciones que está desarrollando su tribunal? Bueno, el tribunal ha seguido funcionando desde el día 1, desde que se decretó estado de catástrofe, con cierta normalidad. Obviamente en un principio fue todo un desafío teletrabajar, porque tuvimos que en el fondo habilitar en nuestros hogares funcionarios, contratar plan de internet, adecuar espacios físicos, llevarse computador, el tribunal le dio todas las facilidades y migrar a esta nueva forma de trabajo. Al principio fue duro, no fue una batalla fácil, digamos, porque implica hartos cambios. Mamás que iban, por ejemplo, no sé, a trabajar en un horario determinado, ahora tienen un mix de trabajo y hogar en un mismo espacio, pero nunca hemos dejado de funcionar, siempre se ha atendido público, siempre las cuestiones muy urgentes han sido resueltas a tiempo. Ya estamos hace rato, desde el 18 de mayo, tomando
audiencias vía Zoom, ha sido una buena experiencia. Los colegas que litigan normalmente en justicia laboral siempre son muy llanos a los acuerdos, entonces creo que vamos en una buena senda, porque todos entendemos que el trabajo en definitiva le toma la temperatura al país, ¿verdad? Es un muy buen termómetro de lo que está pasando económica y socialmente. Y hasta el momento, las partes que han podido acceder a audiencias vía Zoom entienden dicha situación y hemos logrado muchas soluciones colaborativas, que es lo que esperamos, porque en definitiva si hacemos el juicio efectivo va a pasar harto tiempo más. Entonces ahora ya estamos agendando todo tipo de materia, todo tipo de audiencia, obviamente que siempre tratando de respetar el debido proceso, y si es que es una audiencia de muchos testigos, peritos, esa va a tener que esperar un rato más, pero lo demás se está haciendo prácticamente con normalidad. Durante esta etapa de pandemia, ¿cuáles son las principales causas que están ingresando despido injustificado, temas asociados al cambio de figura finalmente del trabajador? ¿Se nos podría explicar un Mire, poco la qué es verdad lo es que que está? nosotros venimos con Usted nos un, contaba que era el termómetro, ¿cierto? ¿Cuál es el termómetro de, pero en por este caso, supuesto, cierta nosotros, región? el termómetro empezó digamos, a cambiar su indicador en octubre, con el Claro. conflicto social. Entonces, de hecho se demoró un poco, nosotros pensábamos que iba a ser una explosión mucho más grande, ¿Mm? se demoró un poco, se vio un aumento de casos en marzo, en abril disminuyó, en mayo volvió a subir, y ahora yo creo que en junio, producto de que la crisis sanitaria está en su cúspide, también ha bajado un poco, pero tiene que ver con despidos por necesidad de la empresa mayormente. Eso es lo que se está ventilando. Afortunadamente no hemos tenido otro tipo de, eh, qué sé yo, prácticas antisindicales, cuestiones más dificultosas de abordar. Y como siempre hemos tratado de mantener la normalidad en el funcionamiento, sobre todo siempre lo hago presente porque hay muchos trabajadores que confiaron en el tribunal, llegaron a un acuerdo, el empleador ofreció pagarle en cuota, atendía la situación y nosotros custodiamos los cheques, por Claro. ejemplo. Esa entrega del cheque a los trabajadores se está haciendo normalmente. Igual cuando el empleador consigna en las cuentas del tribunal, nosotros estamos procurando que ese dinero llegue al trabajador lo antes posible. Por eso se mantiene un turno presencial en el tribunal y esa función se ha mantenido prácticamente con normalidad. Este programa lo que busca es tratar también de educar, de enseñar un poco a la comunidad sobre los alcances de la diferente justicia, en este caso laboral. Se proyecta que va a haber un pic de desempleo histórico también después de esta emergencia sanitaria. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona que es despedida? ¿Cuándo este estado, ¿cierto?, de desvinculación tiene que pasar a un tribunal o cuándo no? Si nos pudiera explicar, por favor, desde la hito 1 hasta en adelante. Claro, bueno, cuando un trabajador es despedido, debe serlo, así lo indica la ley, con una carta, con una formalidad, una carta de despido. Si lo despiden verbalmente o no lo dejan ingresar a su lugar de trabajo, la sugerencia sería ir a la inspección del trabajo y Ya. poner la denuncia respectiva. Siempre, o en la mayoría de los casos, se debe concurrir previamente a una etapa de conciliación ante la inspección del trabajo. Esa medida se ha flexibilizado ahora por la situación de justamente de contingencia que estamos viviendo para una cuantía de menos de 10 ingresos mínimos, o sea, cuando es menos de 1.600.000, por ejemplo, no tengo valor exacto. No es necesario pasar por la inspección. Todos los demás casos sí. ¿Por qué? Porque la inspección hace un filtro muy útil a los tribunales, porque en el fondo convoca al empleador y al trabajador y ve qué posibilidades de solucionar este conflicto tienen. Si no se logra ese acuerdo, ya entramos a una demanda y para esa demanda debe concurrir o debe presentarla a un abogado. Por lo tanto, va a tener que contratar a un abogado y si no tiene recursos para contratar uno, debe ir a las oficinas de defensa jurídica gratuita, que generalmente son las que dependen de la Corporación de Asistencia Judicial. Presentada la demanda, se da inicio al proceso judicial y vamos a tener 2 audiencias, a lo menos, para llegar a un acuerdo o para celebrar el juicio.
Dentro de la justicia online, si se podría hacer la justicia a distancia, ¿cuáles son las etapas que aún no se pueden llegar? Es decir, usted nos hablaba de la importancia del acuerdo para no tener que Mm, llegar a estas etapas que mm, parece que la ujú, discusión central sobre la inmediación tiene que ver con, con la parte del juicio, ¿no? mm. Claro, la verdad es que el juez tiende a llamar a conciliación en distintas etapas del juicio, porque en definitiva va evaluando el riesgo que cada una de las partes tiene de ganar o perder el juicio, de las pruebas que más o menos tiene, de cuál es la teoría del caso de la una y de la otra y de las debilidades de estas teorías. Entonces, en definitiva, le va proponiendo antes, durante y después posibles salidas amistosa. Si no es posible, obviamente hay que ir a la audiencia de juicio propiamente tal, y las que tenemos más dificultades en celebrarla por vía telemática son aquellas en donde hay muchos testigos, hay perito, hay declaración de parte. Por ejemplo, un accidente del trabajo con lesiones graves, gravísimas. Eso amerita un análisis profundo, de mucha prueba, de mucha declaración de testigos generalmente, y eso lo estamos dejando un poquito stand-by, digamos, para ver cómo evoluciona la situación sanitaria del país. Magistrada, ¿la justicia online llegó para quedarse o solo en esta etapa de nuestra existencia? ¿Qué opina usted? ¿Qué podría decir que es lo bueno y lo malo de la justicia online? Eh, Tiene cosas muy buenas, ¿verdad? Yo creo que no hay que desconocer que hemos abierto una ventana que va a ser difícil de cerrar. Sobre todo estoy pensando, por ejemplo, en los trabajadores de la minería. Nosotros somos un sector minero y se trasladan trabajadores de otras regiones a Claro. trabajar a la gran minería del cobre. Muchas veces ellos se veían impedidos con muchas dificultades de integrarse a la audiencia. Hoy en día la tecnología nos demuestra que es posible, ahorrándole costo a las partes, comparecer a una audiencia vía telemática y maximizando el tiempo de las personas también. Entonces no hay que desconocer que tiene muchas virtudes. Tal vez no en todo tipo de juicio, algo que hay que analizar con calma, caso a caso, pero yo creo que va a llegar para quedarse por un buen tiempo. Sí, tiene un impacto positivo como dice usted, en las personas que están peleando este juicio por Mm, tanto tiempo, tanto dinero, mm, todo sí. lo que un ser humano tiene que invertir para poder llegar a una audiencia en un tribunal. Claro, absolutamente. Sobre todo en regiones como la nuestra, que tenemos una realidad, la sexta región, con trabajadores, como le decía yo, de la gran minería del cobre, agropecuario, de industria agropecuaria. Nosotros somos sede Superpollo, AgroSuper, Claro. tenemos servicio, el Casino Monticello. Entonces son centros de trabajo, lugares de trabajo que convocan generalmente trabajadores de otras regiones también. Entonces, yo creo que a ese tipo de trabajadores o a colegas que por A, B o C viven en otras regiones y viajan a provincia a tomar los juicios, puede ser un avance para ellos. Hay que ver en qué etapa del juicio es más propicio y en cuál no, digamos, y qué naturaleza de juicio permite ser abordado 100% online y cuáles lamentablemente vamos a tener que contar con la presencia de las partes, los testigos, peritos y obviamente juez y funcionarios en el tribunal. Para la permanencia de este sistema o generar un espacio mixto, ¿necesita la jueza algún tipo de cambio legal? ¿Hay algún cambio de estructura que tenga que verse en los códigos de procedimiento para que esto pueda tener un sostén mucho más correcto para todas las partes? Sería ideal, digamos, que tuviéramos una ley que nos respalde. Por ahora tenemos los acuerdos de la Corte Suprema, las directrices de nuestras cortes de apelaciones, eh, pero sí, tal vez un sustento legal nos daría mayor tranquilidad. No quiere decir que no estemos trabajando con tranquilidad porque siempre le preguntamos a las partes. O sea, las Claro. partes que acceden a la audiencia vía telemática es porque ellas también creen que no hay ninguna dificultad. ¿Entiendes? No estamos forzando a la parte a aceptar esta modalidad de audiencia. Yo creo que en el Eso es futuro va a haber que absolutamente pensar en un relevante. mix. Así que esperemos que
se produzcan los cambios legislativos si es pertinente, y si no, tener un instructivo uniforme a todos los tribunales del país. Por último, estamos conversando con Loreto Reyes, jueza del trabajo de Rancagua en esta instancia. Por último, damos certeza finalmente a cualquier persona que tiene que llegar a los tribunales de justicia de Rancagua, en especial laboral, que sea la forma que sea, va a obtener el acceso a la justicia, que siento que tanto mencionamos, tanto remota, también poder. Hay personal de turno en el tribunal, por ejemplo, Sí, para las personas hay que no tienen personal, las capacidades tecnológicas para participar en pero por audiencias, por ejemplo. supuesto, desde el día 1 se ha mantenido un turno presencial. Por lo tanto, las personas que vía telefónica, por correo electrónico, otra vía, que también nos pueden proporcionar un correo electrónico y hacemos una consulta vía remota, incluso por videollamada de WhatsApp. Si todo eso no es amigable para el usuario, también hay brechas generacionales, no a todo el mundo se le puede Por supuesto. imponer este sistema. Siempre va a haber alguien en el tribunal dispuesto a atender su inquietud. Eso se ha mantenido. Una buena noticia entonces para todos los ciudadanos, no solo de la sexta región, como dice usted, la minería y los diferentes tipos de industria hacen que personas de cualquier parte de Chile puedan ser contratados en Exacto. Rancagua o en la sexta región y también ser despedidos en esa misma región y Sí. participar en los conflictos judiciales desde Rancagua. Magistrada, le quiero dar las gracias por participar en Muchas gracias. esta instancia. Fue un gusto conversar con usted y me despido por mi parte y nos reencontramos en el próximo capítulo en esta instancia, este programa informativo y también educativo que trata de acercar la justicia a los ciudadanos de la sexta región. Hasta pronto.